Doctor Caupolicán Ochoa, abogado de Rafael Correa, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias por su invitación. Buenos días. Ayer el expresidente Rafael Correa no se presentó en la Corte Nacional de Justicia, donde debe presentarse cada 15 días, según ordenó la jueza por la vinculación en el caso Balda, pero fue al consulado en Bélgica. Primero, ¿por qué el expresidente está imposibilitado de venir al Ecuador? Usted comprenderá que trasladarse de un continente a otro para asistir a una diligencia que dura 10 minutos es ciertamente una medida absolutamente arbitraria, existiendo otras. Es más, el mismo señor fiscal general del Estado pidió una medida cautelar distinta en la audiencia en la cual se trató este asunto. La Fiscalía, que es la titular de la acción penal, la que dirige la fase preprocesal y procesal de los asuntos de carácter penal, la que tiene como potestad exclusiva la solicitud de medidas cautelares, lo hizo en el sentido de que el señor expresidente debería presentarse de manera periódica a una delegación diplomática del Ecuador en Bélgica. Sin embargo, la señora jueza, invadiendo una esfera procesal que no le corresponde, violentando el principio impositivo que está garantizado en la Constitución de la República, en el numeral 6 del artículo 188, violando este principio, le pidió al señor fiscal que reformule esta petición. Y frente a la posición del señor fiscal general en el sentido de que se ratificaba en su primera propuesta, la señora jueza, de manera absolutamente arbitraria, en forma intempestiva, sorpresiva, dijo que el señor expresidente tenía que venir cada 15 días a presentarse en el Ecuador. Claro, y en el momento en el que ya dispone eso la jueza, doctor, eso es lo que corresponde, es decir, independientemente de lo que dijo en un principio el fiscal, si ya la jueza determina que lo que se tiene que presentar es acá en Ecuador, en la Secretaría de la Corte de Justicia, ¿era acá donde le correspondía venir? Bueno, usted comprenderá en primer lugar que se trata de una circunstancia absolutamente imposible, que un ciudadano que tiene su domicilio en otro continente, el asiento fundamental de sus actividades, su familia e inclusive un asunto de calamidad doméstica, pueda venir de otro continente para cumplir esta diligencia. Aquello es ciertamente insalvable. Pero más allá de eso, nuestra legislación ofrece posibilidades alternativas para quien se encuentra en una situación de esta naturaleza. Y es así como el numeral 11 del artículo 4 de la Ley de Servicio Exterior da la posibilidad para que nuestros connacionales que se verían abocados a una situación semejante puedan concurrir hacia una sede diplomática, hacia un consulado, presentarse, y esa presentación suple aquella que había determinado inicialmente la señora juez. Esta es una oportunidad legal para todos los ecuatorianos que se encuentran en esta situación. No entiendo por qué esta debe ser vedada para el señor expresidente. Y ese fue el argumento por el cual el expresidente se presentó en el consulado allá en Bélgica, pero eso determinará finalmente la jueza, si es que eso es lo que correspondía o si ha incumplido por no presentarse en el Ecuador. Ahora, tratándose de un caso como este, abogado, un expresidente de la República que lo están vinculando en un caso por secuestro, por asociación ilícita, y que quieren apuntar a que existió una estructura organizada desde el Estado para cometer el secuestro, un crimen de Estado, acusa el fiscal general, ¿no correspondería más bien que sí venga, que venga a defenderse, a presentar sus argumentos, a defender su honor o su verdad, como dijo que lo haría? Bueno, en primer lugar, yo creo que es necesario ubicarnos exactamente en el tema. No se ha acusado por ningún crimen de Estado. La acusación fiscal y la acusación particular se refieren a otras supuestas infracciones cometidas, no a un crimen de Estado. En segundo lugar, el señor expresidente está defendiéndose, compareció a rendir su versión ante la Fiscalía cuando ésta fue solicitado, ha presentado sus argumentos y lo está haciendo en el transcurso de la instrucción fiscal, ha autorizado a su abogado y jurídicamente esta comparecencia a la investigación se entiende como presencia de la parte en la sustanciación de la misma, de tal manera que él está enfrentando con dignidad, con serenidad, este asunto al cual usted ha hecho referencia. Pero yo creo que hay algo más importante de lo que usted ha dicho. Sí. Usted ha dicho que existen elementos de convicción que eventualmente podrían comprometer la responsabilidad penal del expresidente. Yo creo que este es el tema de fondo, inclusive para que podamos hablar luego de una eventual prisión preventiva, como están asegurando algunos que sería lo pertinente. Y yo le digo a usted, aquello no es cierto, no es objetivo. Mire usted que lo que está ocurriendo es que en base a una delación de otro procesado del señor Chicaiza se lo quiere vincular. Pero esta delación
en base de la figura de la cooperación eficaz es absolutamente endeble. ¿Cuáles son los dos elementos que se atribuyen al señor expresidente? Primero, que según el señor Chicaiza, en alguna oportunidad escuchó la voz de él en un teléfono que le decía: el flaco te va a decir lo que tienes que hacer. Él aseguró que tenía una grabación sobre esto, pero luego aquella grabación no existe y esa aseveración es absolutamente insostenible en el tiempo y carece de toda credibilidad, porque además del señor Chicaiza nunca habló con el señor expresidente. Claro, eso es justamente lo que se tendrá. Eso es justamente lo que se tendrá que probar en la audiencia, si efectivamente se dieron esas conversaciones, si es que están los elementos probatorios para identificar que así se dio. Pero antes de pasar a eso, doctor, solo para quedar claros, el que el expresidente esté imposibilitado de venir, usted dice no puede venir de otro continente, ha venido por unos días cuando se trataba de campaña, 2, 3, 4 días, pero le pregunto, ¿está imposibilitado ahora o esto es permanente o temporal? Porque si las razones son que no puede separarse de la familia, que vive lejos o que trabaja, eso no va a cambiar, entonces significa que no piensa volver a Ecuador nunca más. Bueno, esa es una apreciación muy subjetiva suya, una suposición que habrá que contrastarla con la realidad. En esta oportunidad, por el tiempo tan corto que existió entre la decisión de la jueza y la fecha que fue fijada, pues un periplo de esta naturaleza no lo puede hacer cualquiera, peor si alguien que tiene actividades laborales en otro continente. En esta oportunidad, reitero, ha sido imposible que él pueda trasladarse físicamente acá al Ecuador, pero tomó una opción que le establece la ley, que es la de comparecer ante una sede diplomática, como lo dice nuestro ordenamiento jurídico. Ahora, en lo de tal manera que no es necesario pues exagerar aquello. En lo de fondo, doctor, sí, escucho, ¿temen que si el expresidente viene puedan dictar una orden de prisión preventiva en su contra? ¿Por eso no viene? Mire, siempre y cuando persista esta situación de persecución política, de odio, de venganza contra el expresidente, cualquier cosa puede ocurrir. Pero en estricto rigor, si es que nos ateniéramos de manera sensata a lo que dice el procedimiento y a lo que existe dentro de esta investigación, no hay motivo alguno para que se pueda dictar prisión preventiva. Mire, esta amenaza de prisión preventiva ha escandalizado ciertamente al pensamiento jurídico internacional. Conmigo se han comunicado preclaros pensadores del derecho penal europeo y latinoamericano que están inclusive abocados a convocarse a una suerte de veeduría internacional sobre la forma y el curso que va tomando este proceso. Produce conmoción, escándalo el hecho de que con indicios tan fatuos, tan insostenibles, tan banales, poco creíbles, nunca contrastados, se pretenda dictar prisión preventiva contra un exmandatario. Esto es realmente insólito en el Ecuador. Hoy en la Corte de Justicia se podrá conocer si se dicta prisión preventiva o no contra el expresidente. A las 13 horas está prevista la audiencia de revisión de medidas cautelares que fue solicitada por ustedes. Ustedes piden modificar la medida cautelar, ¿por cuál? Bueno, nosotros pedimos oportunamente a la señora jueza que conoce de la causa que convoque a esta audiencia para la revisión de medidas. Nosotros creíamos que ella iba a fijar esta audiencia antes del día lunes, sin embargo, antes nos hablaba de celeridad, ahora dilató inexplicablemente la convocatoria a esta audiencia para el día de hoy, luego de que el día lunes supuestamente el expresidente tenía que comparecer ante ella. Yo creo que aquí también existe un manejo procesal absolutamente interesado, que demuestra una falta de imparcialidad de la señora jueza y que no es otra cosa sino una consecuencia de haber subordinado la administración de justicia a este afán de persecución, de venganza, de sacarle al señor economista Correa del juego político en el país. Ahora, ¿podría determinarse en la audiencia de revisión del cumplimiento de medidas que el expresidente no cumplió con la medida cautelar? ¿Se podría dictar la prisión preventiva? Y de ser así, ¿qué ha dicho su defendido Rafael Correa? Bueno, en primer lugar quiero advertir, y esto debe quedar perfectamente claro ante la opinión pública, que se cumplió con la medida cautelar, se cumplió con el pedido de la Fiscalía General del Estado y se tomó la alternativa que nos ofrece la ley para, cuando no es posible presentarse en el territorio ecuatoriano, hacerlo en una sede diplomática que reemplaza a ese territorio, y eso se ha cumplido. Mire usted, el señor presidente tiene su domicilio fuera del país, en Bélgica, tanto es de esta manera que inclusive para ejercer su sufragio, él trasladó su domicilio allá y ejerce su sufragio, el derecho al sufragio ejerce justamente en esta delegación diplomática, de tal manera que esto no fue de ahora, esto es desde hace mucho tiempo.
La audiencia de hoy no puede tratar el tema de la prisión preventiva ni la supuesta inasistencia del señor presidente a la comparecencia de ayer, que reitero, sí se dio de conformidad como lo establece la ley, de esta manera supletoria como establece la ley. Se tratarán ahora la sustitución de las medidas que inicialmente fueron formuladas. Si alguien cree que deberían cambiarse estas medidas y dictarse eventualmente una desatinada orden de prisión preventiva, debería convocarse a otra audiencia. Pero lo único que pasará si esto ocurre es que se alarmará más a la opinión pública internacional. Las instancias internacionales que tratan de estos temas, que hablan de los derechos humanos, que precauteran la libertad de las personas y el cumplimiento del debido proceso, no solo que están escandalizadas de lo que está ocurriendo en el Ecuador, sino que una medida de esta naturaleza aumentará su preocupación, su desesperanza frente a que efectivamente en este país estemos viviendo un Estado de Derecho. Esos son los argumentos de la defensa del expresidente Rafael Correa en el caso Baldaca. Caupolicán Ochoa, su abogado, y en contacto directo. Gracias por haber estado con nosotros.